¿Me avisas? Buenos días, siendo las 10:01 del día 25 de abril del año 2018, a fin de llevar a cabo la audiencia en el expediente número 19-2018 Gobierno 3, con motivo del requerimiento de confirmatoria de incautación formulada por el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Manuel Antonio Chullo Zabaleta, y en este acto vamos a pedir al señor asistente de audio proceda a la acreditación de las partes. Buenos días, señor juez, demás sujetos procesales y público presente. Señor juez, doy cuenta que a esta sala de audiencia se ha hecho presente en representación del Ministerio Público el doctor Hamilton Caso Trigoso, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial, y como su interconsulta el doctor Jorge Castillo Fernández, fiscal adjunto provincial del mismo equipo especial. Asimismo, doy cuenta que se ha hecho presente la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, el doctor César Augusto Nakazaki Servigón, y como su interconsulta la doctora Gladys Vallejo Santamaría. Gracias. Bueno, señor abogado, su cinta. Sin ninguna otra precisión, vamos a dar algunas pautas a los sujetos procesales, Fiscalía y Defensa Técnica, a efecto de llevar a cabo esta audiencia. Tenemos un requerimiento de confirmatoria de incautación presentado por el Ministerio Público, se ha notificado eso a la Defensa Técnica, y la finalidad de esta audiencia es verificar pues lo que el Ministerio Público requiere que se confirme, ¿no? Voy a pedir tanto al Ministerio Público como a Defensa, a través de esta judicatura, expresen sus argumentos a efecto de que este órgano judicial pueda decidir respecto de lo solicitado por ambas partes. ¿Ya? A ver, son las 10:01, Ministerio Público 10:20. ¿Ya? Lo escuchamos. Bien. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, el equipo especial, solicita al Juzgado de Investigación Preparatoria, de conformidad con lo que establecen los artículos 203 y 218 del Código Procesal Penal, se dicte una resolución confirmatoria de incautación de los siguientes documentos que han sido adjuntados al requerimiento escrito. Documentos incautados al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Se trata de los siguientes documentos, señor juez. Una tarjeta de presentación de Álvaro Bedoya del Boy con el siguiente texto: Álvaro Bedoya del Boy, 941-722-862-51-1-440-6392. Correo electrónico alvaromfbedoya@gmail.com. 2. Una carta dirigida a Pedro Pablo Kuczynski, suscrita por Álvaro, conteniendo los siguientes números telefónicos: celular 941-72-862 y casa 440-6392. 3. Una carta dirigida a Pedro Pablo Kuczynski, suscrita por Álvaro, con la inscripción al reverso de lo siguiente: 28 de junio de 2017. Mis teléfonos 941-72-2862 y 440-6392. Celular de Kenji 970-00-3002. Cuarto, una carta dirigida a Pedro Pablo Kuczynski, suscrita por Kenji Fujimori Iguchi, de fecha 2 de julio de 2017. 5. Una impresión de un correo electrónico a 7 folios enviado por el señor Samuel Dayer Ampudia, dirigido al correo ppkuczynski@yahoo.com, de fecha 2 de octubre del 2017, con el asunto: indulto es única salida de ser humanitario con reos enfermos condenados por graves crímenes. ¿Cómo pasaría PPK a la historia indultando a Fujimori? ¿Por qué no prisión domiciliaria para ancianos enfermos? En este correo se adjunta, señor juez, un capítulo de la Comisión de la Verdad sobre el secuestro del empresario Samuel Dayer Ampudia en 1992. 6. Documento de 7 folios consistente en la resolución ministerial número 162-2010-JUS de fecha 13 de julio de 2010.
mediante la cual se aprueba el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Asimismo, el documento de 2 folios consistentes en la impresión de una carta dirigida a Pedro Pablo Kuczynski por parte de Marisol Perestello. Luego, un documento de 1 folio titulado Discurso del Indulto. Asimismo, un documento de 1 folio consistente en un discurso con inscripciones a manuscrito en el anverso que dice lo siguiente: 941-722-862 Álvaro, no político, se pidió el indulto el día 11 de diciembre, 2 días antes del pedido de vacancia. Verificando también en ese documento, señor juez, inscripciones en el reverso que dice lo siguiente: Marisa Glave, 949-94-45886, Alberto Quintanilla, 939-265024, Tío George, 9990-48430, y Mariela Béjar, 003461-8441-718. Asimismo, el documento de 1 folio titulado que conforma la Junta Médica Especializada para la Evaluación de Salud y Emisión de Informe Médico. El documento de 25 folios consistente en el informe del expediente número 00235-2017-JUS/CGP emitido por la Comisión de Gracias Presidenciales. Y finalmente, el documento de 8 folios titulado Comentarios sobre el proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José. Muy bien. Señor juez, el pedido que viene a formular el Ministerio Público a su despacho se enmarca dentro de la investigación preliminar número 31-2017, seguida contra el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Los hechos, en apretado resumen, son los siguientes. Lo que investiga el Ministerio Público son los depósitos o transferencias realizadas por 3 empresas extranjeras que son TRG Allocation Offshore Ltd, Ternium S.A. y TRG Management LP, así como también los depósitos de la empresa Odebrecht Latinvest que habría realizado a las empresas Latin American Enterprise y Fritz Capital, las 2 vinculadas con el investigado. Y finalmente, las transferencias realizadas por la empresa Odebrecht, que habría realizado la empresa Odebrecht en favor de la firma Westfield Capital Limited, de propiedad del investigado Kuczynski Godard, entre los años 2004 a 2007, por un monto total inicial de $782.207.68 de los Estados Unidos de Norteamérica, en relación con los proyectos Trasvase Olmos e Irsa Sur tramos 2 y 3. La hipótesis investigativa del Ministerio Público, señor juez, es que el investigado habría incurrido en el presunto delito de lavado de activos, actos de conversión y transferencias, al haberse ingresado en el circuito económico entre los años 2014 a 2015, proveniente de diversas empresas, activos, empresas entre ellas Odebrecht, que podrían estar, activos que podrían estar vinculados, por un lado, con la actuación del investigado como ministro de Estado, ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros, respecto de grandes proyectos de infraestructura, fundamentalmente Trasvase Olmos e Interoceánica Sur. Y por otro lado, vinculación de los fondos ingresados entre el 2007 y 2015 con las 2 campañas electorales en las que intervino el señor Kuczynski Godard como candidato a la presidencia de la República. Estos hechos, señor, han sido calificados al nivel de una investigación preliminar en la ley 27765, con la modificatoria introducida por el decreto legislativo 986 y el decreto legislativo 1106. Muy bien. Lo que se debe señalar enseguida, señor juez, es que su despacho, ante el pedido del Ministerio Público, dictó la resolución judicial número 2 de 23 de marzo de 2018, autorizando al Ministerio Público unas diligencias de allanamiento, registro domiciliario e incautación en 3 inmuebles
vinculados con el investigado Kuczynski Godard. La incautación que se dio dentro del marco de las diligencias de allanamiento autorizada por el órgano jurisdiccional tuvo como sustento jurídico los artículos 214 y 217 del Código Procesal Penal. Nos autorizó su despacho, señor juez, a incautar documentos, dispositivos digitales, todos los bienes y objetos de interés para la investigación, que no es otra cosa que el fin instrumental de la medida de incautación, pero también bienes que pudieran ser susceptibles de incautación con fines de decomiso, o sea, la finalidad cautelar de la medida. Debo señalar, para una mejor comprensión, señor juez, del accionar del Ministerio Público, de cómo se desarrolló la diligencia en los 3 inmuebles cuyo allanamiento autorizó su despacho mediante resolución antes señalada. Debo señalar, señor juez, que en una diligencia de allanamiento el Ministerio Público se encuentra con cientos, diríamos miles de documentos diversos en las diversas habitaciones y compartimientos de los inmuebles, que son efectivamente muy grandes. Esta diligencia se desarrolla a través de la acción de un equipo de fiscales y de asistentes que tienen diversas tareas dentro del marco de la diligencia. No todos revisan la documentación, de tal manera que la dinámica de la diligencia implica un análisis preliminar no exhaustivo de la documentación que se levanta en el momento. No se trata de una revisión folio por folio, porque como usted comprenderá, señor juez, si revisáramos folio por folio los miles o cientos de documentos que se encuentran en un domicilio de la envergadura de los que están vinculados al investigado, la diligencia se tornaría interminable. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski fue consciente de ello y participó activamente controlando los allanamientos de los 3 inmuebles. Debo mencionar como ejemplo, para graficar la dinámica de la diligencia, señor juez, que en la casa de Choquehuanca, de propiedad del investigado, encontramos una caja con la inscripción WC. Naturalmente la abrimos y encontramos una serie de documentación correspondientes a estados de cuenta y también documentos lacrados, envueltos originalmente, asumimos que por el propietario de la documentación, y que evidentemente en presencia de la defensa, como se va a poder ver en el video que me voy a permitir con su autorización, no fue posible verificar folio por folio, y lo que hicimos fue llevarnos la caja, debido a que contenía estados de cuenta, pero también por la inscripción de WC, que son las iniciales de Westfield Capital, que es una empresa que está sujeta a la investigación preliminar del Ministerio Público. Si me permite, con el auxilio técnico, señor, podría mostrar en este momento, de manera muy breve... Acabemos con la fundamentación, si no la audiencia se va a prolongar. Okay. Por eso yo le dije 15 minutos, 10 y 20. Me quedan 5 minutos. Ya, lo que pasa es que esto merece una explicación. Sí, yo lo entiendo. De lo que usted ha dicho yo lo entiendo. No creo que sea incluso necesario para mostrar la caja. De acuerdo. ¿Ya? Entonces voy a abreviar. Nosotros consideramos que era importante, pero en fin. Perfectamente lo que dices, pero si es eso, no es necesario el video para ver la caja. Perfecto. Muy bien, doctor. Muy bien. Dentro de la diligencia de allanamiento, la Fiscalía encontró un folder azul de la Secretaría del Consejo de Ministros, conjuntamente con otra documentación, por lo que es plausible suponer, pensar, inferir en el mismo acto de la diligencia, que esta documentación estaría relacionada con la actividad criminal previa,
del señor Kuczynski como ministro de Estado, razón por la cual se decidió, sin analizar el contenido, se decidió, digamos, incautar la documentación cuya confirmatoria se solicita el día de hoy. Muy bien. ¿Qué pasó después? Pasamos a los deslacrados, ya en sede fiscal, que es la etapa en la que nos encontramos. El día 18 de abril del 2018, señor juez, se develó el hallazgo 2016. Dentro de esta documentación se encontró el folder color azul marino de la Secretaría del Consejo de Ministros, dentro del cual se encontró un bloque de documentos relacionados con el indulto al expresidente Alberto Fujimori. En presencia del abogado de la Procuraduría y del abogado de la Defensa Técnica, la Fiscalía, luego de correr traslado a las partes, decidió solicitar la confirmatoria de la incautación, debido a que, si bien es cierto, esta documentación no guarda relación con la investigación 31-2017, sin embargo, vista la información pública, en ese momento se determinó una posible vinculación de los documentos con un supuesto negociado de votos por indulto que, desde la perspectiva del Ministerio Público, tiene un interés investigativo por las instancias correspondientes de la Fiscalía de la Nación, dado que se encontrarían implicados dentro de esta posibilidad de comisión delictiva personajes aforados, congresistas y un presidente de la República en ejercicio de las funciones. Los fundamentos, señor, de la confirmatoria que solicita el Ministerio Público tienen que ver fundamentalmente con los fines que persigue el Ministerio Público. En primer lugar, las diligencias de allanamiento e incautación, incluida la de la casa de Choquehuanca, donde se encontró esta documentación, se realizaron regularmente con mandato judicial, tal como la misma defensa lo ha señalado públicamente y también en una audiencia anterior aquí en sede judicial. El mandato judicial, señor juez, autorizaba la incautación de documentos, de bienes, con fines de investigación y de decomiso, sin hacer distinción alguna de documentos privados, no privados, contables, etc. La Fiscalía considera que el mandato judicial comprendía la posibilidad de incautar toda clase de documentos, sin necesidad de especificar si eran contables, si eran privados, no privados, etc. El mandato judicial era general y así, en consecuencia, obró el Ministerio Público. Es indudable también, señor, que, como hemos dicho, los documentos relativos al indulto no guardan relación con la investigación 31-2007. Y un elemento adicional a tener en cuenta es que el descubrimiento del contenido de la documentación no fue en el acto de la diligencia de allanamiento por las razones antes esbozadas, sino que este develamiento se produjo en la diligencia de deslacrado en presencia de los abogados de la defensa y de la Procuraduría Pública. Por tanto, consideramos que nosotros no estaríamos frente al supuesto del artículo 232 del Código Procesal Penal, como alude la defensa, que nos podría haber obligado en el acto de la diligencia a asegurar y a pedir en ese momento de manera inmediata la autorización de incautación. No es ese el caso, señor juez. Ante el develamiento, la Fiscalía consideró que esos documentos tenían una posible connotación penal y interés investigativo para personajes aforados por parte del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación concretamente. Por esa razón es que solicitamos esta medida de confirmatoria de incautación, que es imprescindible a la luz de lo que establece el acuerdo plenario, no solamente la norma procesal, sino el acuerdo plenario 5 sobre la incautación. Es necesario mencionar, señor, que en este momento existe una investigación en la Fiscalía de la Nación relacionada con los más conocidos como Mamani Videos. 5 minutos, señor fiscal. ¿Ya? Bien, gracias. Sin embargo, señor juez, hemos recibido información de parte de la Fiscalía de la Nación en el sentido que el Procurador Público Amado Daniel Enco Tirado, con fecha 16 de abril del 2018, es decir, antes de la diligencia de deslacrado,
solicitó a la Fiscalía de la Nación se disponga la ampliación de la investigación preliminar por la presunta comisión de delitos de cohecho activo, genérico y cohecho pasivo contra, entre otras personas, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard y el señor Kenji Fujimori. Los hechos tienen relación con una supuesta negociación de votos parlamentarios para salvar de la vacancia al presidente a cambio del indulto. Y adicionalmente pongo a consideración de su despacho este documento, en todo caso también a disposición de la defensa para que pueda analizarla. Asimismo, con fecha 24 de abril del 2018, la Fiscalía Superior Coordinadora del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales nos ha hecho llegar un documento mediante el cual nos solicita que le hagamos llegar los documentos que es materia de esta audiencia, con la finalidad de usarlos dentro de la investigación actualmente en curso. También ponemos a consideración de su despacho, conjuntamente con la providencia número 1 suscrita por el fiscal de la Nación, donde se solicita al equipo especial que emita un informe previo sobre el particular respecto de los documentos materia de esta audiencia. Señor juez, por estas razones, el Ministerio Público considera que su despacho debe confirmar la incautación de los documentos con la finalidad de que la Fiscalía Supraprovincial eleve esta documentación con interés investigativo a la Fiscalía de la Nación a efectos de iniciar una investigación si es que no la hubiera, o en todo caso de incorporarla como evidencia a la investigación en curso. Por esos fundamentos, señor juez, y considerando que se cumple a cabalidad el principio de proporcionalidad, solicitamos se declare fundado el pedido de confirmatoria de incautación. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica. Igual, 15 minutos. Señor juez, la pregunta que creo que permite plantear el problema jurídico que usted debe resolver es si usted es competente o no para convalidar judicialmente documentos relativos a un aforado, que creo que es el primer tema de análisis en este caso. Se hablan de documentos privados y públicos, y no es cosa menor no tratarlos porque estamos hablando de una medida restrictiva del derecho fundamental a la inviolabilidad o al secreto de la documentación. Entonces, si se trata de un expresidente de la República que goza del privilegio de la inmunidad que establece el artículo 99, esta medida de seguridad no se regula por el Código Procesal Penal, sino se regula por la ley 27.399, que establece las investigaciones preliminares tratándose de los altos funcionarios públicos. Y ahí señala quién es el fiscal competente para pedir una medida de búsqueda de prueba, y señala quién es el juez competente para poder resolver sobre una medida de restricción de derechos y por ergo, por extensión, sobre una convalidación de documentos. Y es el fiscal de la Nación y es la Corte Suprema por el privilegio del fuero especial. El privilegio del fuero especial establece que la investigación preliminar, el ejercicio de la acción penal y la investigación preparatoria están a cargo del fiscal de la Nación y de quien él delegue. Y la parte jurisdiccional a cargo por la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, el primer problema que tiene el pedido del fiscal es un pedido de incompetencia absoluta. No solo del fiscal, que es incompetencia entre comillas, porque el fiscal no tiene competencia, sino reglas de atribución o reglas administrativas de distribución de asuntos, porque la competencia, como usted perfectamente sabe, es la distribución o reparto de la jurisdicción. Entonces, el fiscal
provincial Hamilton Castro no está habilitado para incautar, para poseer y menos solicitar la convalidación judicial de documentos que se refieren a una persona que se habrían producido en el ejercicio de la presidencia de la República, porque estamos hablando de actos presidenciales. Entonces el primer problema es la falta de habilitación legal del fiscal provincial y la incompetencia del señor juez para resolver cualquier asunto de un procedimiento de medida de restricción de derechos fundamentales para búsqueda de fuentes de investigación, porque la ley no lo habilita. Está vigente la ley 27.399 y por eso el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la causa 00030-2010 PHCTC establece que el fiscal no puede realizar ningún tipo de investigación al margen del artículo 99 y agrega de la ley 27.399. Creo que el craso error de este caso, señor juez, es haber mal comprendido y confundido el artículo 117 de la Constitución con el 99. El 117 de la Constitución, que establece que durante el cargo el presidente solo puede ser procesado por determinados delitos, el artículo 117 tiene dos interpretaciones posibles, sobre la base que ninguna interpretación podría dejar vacía una norma constitucional. O el artículo 117 regula, como siempre he sostenido, aunque nunca nadie me hace caso, el privilegio de la inviolabilidad, y el presidente no comete delitos durante el ejercicio del cargo, salvo los previstos en el 117, razón por la cual el 128 y 129 hacen responsable penal al ministro con la institución del refrendo, una tesis, y la otra tesis es que el presidente tiene una inmunidad, ya no inviolabilidad, sino una inmunidad particular, distinta a los otros altos funcionarios del artículo 99. ¿Y cuál sería la diferencia? Que en el caso de la inmunidad de todos los altos funcionarios públicos del 99, la inmunidad puede ser levantada vía antejuicio durante el cargo y 5 años después. En cambio, al presidente de la República la inmunidad solo le podría ser levantada cuando termine el cargo de presidente. Pero no es posible sostener que el presidente solo tuvo inmunidad mientras que fue presidente. Y cuando dejó de ser presidente, ya no tiene inmunidad. Porque entonces, ¿por qué el artículo 99 arranca? El presidente de la República. Y señala que es hasta 5 años después. Ese es el error de mi querido colega, el fiscal Hamilton Castro, por no haber utilizado la Constitución. Tiene inmunidad Pedro Pablo Kuczynski Godard, expresidente de la República del Perú, al día de hoy sí. Porque el artículo 99 de la Constitución dice hasta 5 años después. Por tanto, si tiene inmunidad, le aplica esta ley especial. Y ahí es que sostenga la falta de habilidad legal del fiscal. No habilidad, me refiero a conocimiento, sino que no está habilitado legalmente, y la falta de competencia del señor juez. Adicionalmente, señor juez, habría una segunda razón para rechazar el pedido del fiscal, que es la prueba ilícita, la prohibición de prueba ilícita. ¿Qué pasa con las evidencias descubiertas? En el desarrollo de una incautación se descubren evidencias. Estas evidencias, señor juez, solo pueden ser convalidados su hallazgo de las evidencias descubiertas, de los hallazgos descubiertos, si es que el fiscal no tenía conocimiento alguno del asunto que vincularía ese hallazgo.
Por ejemplo, encuentra el cadáver de la esposa del expresidente Kuczynski en la casa. El fiscal obviamente no va a conocer que él ha asesinado a su esposa, o sería un conyugicidio. Entonces descubre el cadáver y lo incauta, así no esté autorizado. Porque él estaba autorizado solo a incautar bienes referentes a las operaciones financieras de Westfield y First Capital por un caso de lavado de activos. Esa es su autorización. Entonces, aquí no se trata, señor juez, de un hallazgo descubierto que pueda admitir su incautación fuera de autorización y que usted la autorice si es que supera el problema de competencia. Porque ¿desde cuándo se sabe que hay una investigación o que por lo menos hay una denuncia constitucional presentada ante la Fiscalía de la Nación? Desde que se difundieron los mamarivideos. Más aún con la filtración que ha permitido la Fiscalía del doctor Hamilton Castro, es lógico que conozcan, porque justamente estos dos documentos son posteriores a la filtración en la prensa. Entonces, señor juez, para respetar el plazo, porque ese es un tema de gran interés y que quizás en otra oportunidad merezca un mayor desarrollo, no se puede amparar la petición del fiscal Hamilton Castro. Por un problema de falta de competencia, no nos regulamos por el Código Procesal, sino por esta ley especial, porque si nos reguláramos por el Código Procesal sería otro tema interesante. Si puede haber medidas restrictivas de derechos en investigación preliminar o solo en proceso penal, como lo planteé en el impedimento de salida y la Sala Nacional acaba de dar la razón. Y todas estas leyes estarían derogadas. Pero es un tema en el cual no me quiero meter porque todas las leyes están vigentes, es un tema complejo y prefiero guardarlo para otra oportunidad. En concreto, con los temas de incompetencia y el tema de prohibición de prueba ilícita, es suficiente para desestimar el pedido de convalidación de algo que jurídicamente no es posible. No es jurídicamente posible decirle su posesión es lícita. Y por tanto, como su posesión es lícita, usted puede disponer y enviarlo donde usted considere. Porque acá lo que se está violando, y con esto termino, es el derecho al secreto de la documentación. Y a diferencia de la intimidad que no protege lo ilícito, la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y los documentos privados protege todo. Y solo hay una manera de determinarlo. Por estas consideraciones, señor juez, solicitamos se desestime el pedido del fiscal y se disponga, se retrotraiga al momento anterior y se nos haga entrega de esos documentos. Gracias. Ministerio Público, 10 minutos. Gracias, señor. La defensa trae al debate una cuestión de competencia, un cuestionamiento a la competencia del juez de investigación preparatoria y del fiscal. Entendemos que el cuestionamiento al fiscal sería que no está habilitado para requerir la confirmatoria de un documento que fue incautado dentro de una diligencia de allanamiento autorizada judicialmente. Y el juez de investigación preparatoria no es competente para confirmar la incautación ya producida. El fundamento de la defensa es que se trata de una cuestión atinente a personajes aforados, presidente de la República, fundamentalmente, y que esa competencia para hacer las dos cosas que he mencionado correspondería a la Fiscalía de la Nación, e invoca la ley 27399, que está referida a las investigaciones preliminares. Y considera que para llevar el razonamiento de la defensa técnica hasta sus últimas consecuencias, que a quien le correspondería
requerir la confirmatoria de incautación sería a la Fiscalía de la Nación y resolverla a la Corte Suprema. Pero nosotros creemos que la premisa de la que parte la defensa es errónea, porque la Fiscalía Supraprovincial no pretende hacerse cargo de la investigación a la que podría dar lugar esta incautación y esta confirmatoria de incautación. Y su despacho tampoco va a controlar en este momento una investigación iniciada por el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, para personajes aforados. Las cosas en su lugar. Lo que ocurrió en la diligencia de allanamiento fue una incautación dentro del marco de un mandato judicial, con las razones de no exhaustividad que hemos mencionado, que además contó con la anuencia y el expreso consentimiento de la defensa técnica, porque el doctor Nakazaki no solamente en una audiencia vino a allanarse al impedimento de salida, sino también a decir que daba todas las facilidades al Ministerio Público. Ya eso lo hizo incluso en declaraciones públicas luego del allanamiento, que autorizaban, el imputado y la defensa técnica autorizaban al Ministerio Público a levantar toda la información posible dentro del marco de la autorización dictada por su despacho. Objetivamente, subrayo esta idea, objetivamente esta documentación fue incautada. No estamos dentro de una investigación preparatoria ni preliminar para aforados. Estamos dentro del marco de una investigación preliminar en la que el juez de investigación preparatoria que ordenó el allanamiento y la incautación y el fiscal que lo requirió son absolutamente competentes. No queremos abocarnos en la investigación de aforados, lo que a partir de un hallazgo, lo que pretende el Ministerio Público es que antes que la autoridad competente para aforados se aboque a una posible investigación, en la incautación producida dentro de una diligencia de allanamiento sea saneada, sea confirmada por el juez de investigación preparatoria, que para los efectos de esta diligencia concreta, tanto para el allanamiento producido, la incautación autorizada y para esta confirmatoria, son absolutamente competentes. De lo contrario, ¿qué hubiese pasado si es que el develamiento del contenido de esta documentación se hubiese producido en el marco de la diligencia de allanamiento? Entonces hubiésemos tenido que aplicar lo que establece el Código Procesal Penal y el protocolo conjunto para los allanamientos y asegurar la documentación e instar inmediatamente resolución autoritativa para incautar. Pero esos actos, me pregunto yo, en ese momento, en esa hipótesis, ¿lo tenía que haber hecho el fiscal de la Nación? Nosotros sostenemos que no. Lo debía hacer el fiscal que estaba actuando en el lugar. Por lo tanto, la confirmatoria también es de competencia de quien ordenó la incautación y el allanamiento. La competencia para aforados es otra cosa. Nosotros precisamente lo que pretendemos es que su despacho confirme esta incautación para que la Fiscalía de la Nación, órgano competente para aforados, inicie una investigación o enriquezca una investigación en curso. Eso por un lado. Reafirmo la idea de que tanto usted como yo somos absolutamente competentes para lo que estamos haciendo en este momento. En segundo lugar,
prueba ilícita. La prueba ilícita es aquella que es obtenida con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. Y esa discusión en general es más propia de un control de acusación. En este momento lo que tenemos es documentos que han sido incautados y que efectivamente, consentimos con el doctor Nakazaki, no guardan relación con la investigación 31-2017, pero que teniendo una relevancia penal para otro caso, entonces lo que corresponde es confirmar la incautación. No hay vulneración de derechos, afectación indebida de derechos fundamentales, porque hay que decirlo, los allanamientos, las incautaciones son afectaciones a derechos fundamentales, pero se hacen de manera regular. No hay prueba ilícita porque no se afecta el contenido esencial de los derechos fundamentales. Es una discusión posterior y lo que ha existido ahora es una incautación regular dentro de una diligencia de allanamiento con mandato judicial. Con mandato judicial. La Fiscalía estaba habilitada para levantar documentación sin discriminar si se trataba de documentación privada, tributaria, contable, porque esa es la naturaleza de una diligencia de allanamiento. Así es como funciona esto en el ordenamiento procesal. Por lo tanto, nosotros consideramos, señor juez, que su despacho debe confirmar esta incautación. Defensa, para terminar. Señor juez, hay una cadena de ilegalidades que tiene que acabar y que evidentemente usted es ajeno a las mismas porque no intervino en ninguna. Se dicta un allanamiento y usted verá en el auto de allanamiento no aparece ningún análisis sobre el pronóstico de impedimento de ingreso a los inmuebles. No tiene la molestia la Fiscalía de postularla y menos quien lo reemplazaba en ese momento de verificarla. Luego se invoca una incautación de bienes que es distinta a la incautación de documentos. La incautación de bienes, señor juez, que es la invocada por la Fiscalía, la incautación de bienes dentro de un allanamiento y registro domiciliario, se refiere a el cuerpo del delito. Bienes referentes al cuerpo del delito, como lo señala muy bien nuestra Corte Suprema en el acuerdo plenario número 5. Y la incautación de documentos está regulada en otro procedimiento. En el caso de documentos no privados, artículo 224 y siguientes. En el caso de los documentos privados, incluyendo los contables administrativos, en el 232 y siguientes. Así que no solo tenemos un allanamiento que se hizo sin verificar si el expresidente de la República se opondría al ingreso a los inmuebles, sino que tampoco se ha hecho el requerimiento de documento, porque cuando el fiscal Hamilton Castro plantea que miles de documentos había y que cómo se podía controlar, muy fácil, respetando la ley y requiriéndolos. Si son documentos públicos, los requiere a quien considera; si son documentos privados, los requiere; y si no se acepta no se hace la entrega, se dan los secuestros, o llamados incautaciones en nuestra legislación. En concreto, señor juez, creo que la idea central es la siguiente. ¿Cuál es el objeto de una convalidación judicial? Que usted señale que la incautación es legal, que la desposesión, y permítame ser gráfico, que la vulneración del derecho al secreto de los documentos está justificada porque está dentro del ámbito de la autorización. Y esa convalidación, señor juez, no se puede hacer, porque el fiscal Hamilton Castro, y yo convengo con él, en el inmueble solamente se hizo como control que no siembren documentos. No analizamos contenido como así convenimos. Y luego en su despacho, en cada deslacrado, recién empezábamos a analizar el contenido. Entonces, cuando el fiscal Hamilton Castro y su equipo toman conocimiento
de documentos vinculados al acto presidencial del investigado, esa posesión en ese momento, ¿era lícita o era ilícita? Ilícita, porque los documentos de un aforado solo pueden ser afectados dentro de una investigación preliminar, porque al día de hoy existe investigación preliminar contra algún aforado. ¿Existe alguna investigación preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski? No nos han notificado, ni los documentos que se trata de incorporar extemporáneamente lo establecen. No hay una disposición de apertura de investigación preliminar. Si no hay una investigación preliminar contra el expresidente Kuczynski que goza de inmunidad, ¿qué medida de restricción de derechos podría haberse dado si no hay una investigación preliminar contra un aforado? Y si no hay un procedimiento de medida de limitación de derechos para búsqueda de fuente de información, ergo incautación, contra un aforado en ejecución, ¿qué es lo que el señor juez podría convalidar? Si le están trayendo actos para los cuales ninguno de los sujetos es competente. No se trata de discutir la competencia para iniciar una investigación preliminar y para ser juez de garantía. No, esa no es la discusión. La discusión es si la posesión que en este momento tiene la Fiscalía de estos documentos es legal o es ilegal. Y si esa posesión es ilegal, ¿usted la puede convalidar? ¿Tiene usted competencia para convalidar esa posesión ilegal? No. Porque además de la falta de competencia, y con esto termino, la prohibición de la prueba ilícita se extiende a los actos de investigación. Porque los actos de investigación que buscan fuentes de información que luego sean fuentes de prueba. Entonces, pretender sostener que acá no rige la prohibición de incorporación constitucional a una investigación preliminar es, por decirlo menos, errado. Entonces, señor juez, solamente una precisión. No está en discusión si el señor fiscal es competente para hacer una investigación preliminar sobre estos documentos, ni está en discusión si usted es competente para ser juez de garantía en esta investigación preliminar. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es: ¿los documentos que posee el fiscal son objeto de posesión ilícita? ¿Son objeto de una posesión inconstitucional? Y si esa posesión de documentos es inconstitucional, ¿usted la puede constitucionalizar? Sostenemos que no, y por eso reiteramos nuestra posición, que se desestime el pedido del fiscal y que se retornen los documentos al titular del derecho fundamental al secreto, de la documentación, sin ningún perjuicio de que el procedimiento correspondiente a hacer valer lo que el señor fiscal ha dicho alegremente. Acá no interesa que sea documentos públicos, no interesa que sea documentos privados, no interesa que sea documentos contables. Parece que no hablara de una medida de restricción de derechos. Ahí recién nos enteraremos cuál es el objeto de la investigación de los Mamani videos. Coordinaciones políticas para la no vacancia, coordinaciones políticas para el indulto. El indulto está vinculado con esa investigación preliminar. ¿Algún documento ha aportado el fiscal al respecto? Ninguno. Ni estamos en el espacio para discutir eso. Por eso insistimos en nuestra posición desestimatoria. Gracias. Con estas precisiones vamos a dar por culminado el debate y este órgano jurisdiccional va a resolver por escrito conforme lo establece el artículo 8 del Código de Proceso Penal. Gracias.